Bueno, buenos días. Mi nombre es María Alejandra Valle Soto. Junto a mi compañera Charit Valverde, le vamos a hablar un poco sobre cómo fue el proceso y para la construcción de esta membrana plasmática. Inicialmente, necesitamos o usamos diferentes tipos de materiales, como podemos observar en las fotos. Primero, puedes entender que la membrana plasmática es también llamada membrana celular. Se encuentra en todas las células y separa el interior de la célula del ambiente exterior. En bacterias y en células de plantas hay también una pared celular que se une a la membrana plasmática en la superficie exterior. La membrana plasmática se compone de una bicapa lipídica que es semipermeable. Esta membrana plasmática, el hecho o lo que se considera semipermeable, ya que regula el transporte de materiales que pueden entrar y que salen de la célula. Por otro lado, entendemos que la membrana plasmática protege toda la célula. También proporciona un entorno estable dentro de la célula. Esta membrana tiene varias funciones diferentes. Una de ellas, como lo mencioné anteriormente, es el transporte de salida y de entrada de los nutrientes de la célula y el transporte de sustancias tóxicas fuera de la célula. En este caso serían los desechos, lo que no necesita la célula. La membrana plasmática tiene proteínas que le permiten interactuar con otras células. Esas proteínas pueden ser glicoproteínas, lo que significa que hay un azúcar y una fracción proteica, o pueden ser también lipoproteínas, lo que significa que hay una grasa y una proteína. Esas proteínas que se encuentran fuera de la membrana plasmática permiten a las células interactuar con otras células. La membrana celular también brinda un soporte estructural de la célula. Hay diferentes tipos de membranas plasmáticas en diferentes tipos de células. La membrana plasmática tiene en general una gran cantidad de colesterol, que como lo observamos aquí en nuestra maqueta, que utiliza como su fuente de lípidos, o sea, es el transporte de esos lípidos. Esto es diferente en diferentes tipos de membranas dentro de la propia célula. Hay diferentes plantas y microbios, como las bacterias y las algas, que tienen diferentes mecanismos de protección. De hecho, las algas que tienen diferentes mecanismos de protección tienen una pared celular que las protege. Y esta pared celular es mucho más dura y estructuralmente más fuerte que una membrana plasmática. Yo le voy a hablar sobre la historia. Y esto comienza con Overton, quien es un primo lejano de Charles Darwin. Él fue el primero en proponer el concepto de una membrana plasmática lipídica en el año 1899. Bueno, luego de realizar esta teoría, él se dieron cuenta de que esta teoría no servía para explicar la alta permeabilidad que tenía la membrana lipídica hacia el agua. Bueno, como solución a este problema, tiempo después, Nathanson, en el año 1904, propone la teoría del mosaico fluido. Según esta teoría, la membrana forma un mosaico de áreas conformadas por lípidos y áreas con un gel semipermeable. Tiempo después, Rutland refinó esta teoría del mosaico fluido con la adición de poros que permitían el paso de moléculas pequeñas, puesto que las membranas son generalmente menos permeables a los aniones. Tiempo después, Leonard Michels concluye que los iones se adhieren a las paredes de los poros y esto modifica la permeabilidad de los poros a otros iones por repulsión electrostática. Michels también nos demuestra la existencia del potencial de membrana en el año 1926 y propone que estaba relacionado con la distribución de iones a través de la membrana. En el año 1939, luego, Harvey y Danieli plantean un modelo de una membrana con una bicapa lipídica cubierta en cada lado por una capa de proteínas y así explicar los resultados de las medidas de la tensión superficial. Bueno, con respecto a las características de la membrana, podemos decir que los principales componentes de la membrana plasmática son los lípidos, los fosfolípidos y el colesterol, las proteínas y grupos de carbohidratos que se unen a algunos de los lípidos y proteínas. Bueno, por ejemplo, un fosfolípido es un lípido compuesto de glicerol, dos colas de ácidos grasos y una cabeza con un grupo fosfato. Las membranas biológicas usualmente tienen dos capas de fosfolípidos, con sus colas hacia adentro, un arreglo llamado bicapa de fosfolípidos. Luego sigue el colesterol, que también es otro lípido compuesto de 4 anillos de carbono fusionados. Este se encuentra junto a los fosfolípidos en el interior de la membrana. Luego las proteínas de la membrana, que estas pueden extenderse parcialmente dentro de la membrana plasmática y atravesarla por completo, o también podrían estar unidas a la cara interna o externa de la membrana. También encontramos los grupos de carbohidratos. Estos están presentes solo en la superficie externa de la membrana plasmática y están unidos a proteínas y de esta forma forman, valga la redundancia, glicoproteínas o lípidos formando glicolípidos.
Bueno, las proporciones de las proteínas, lípidos y carbohidratos en la membrana plasmática varían entre los diferentes tipos de células. Sin embargo, podemos encontrar que en una célula humana típica las proteínas representan alrededor del 50% de su composición en masa aproximadamente. Los lípidos representan el 40% y el 10% restante proviene de los carbohidratos.